Bienvenidos a nuestra tercer capítulo de Tertulias Ciudadanas. Hoy vamos con un tema que sigue siendo muy transversal en Bogotá, que es el tema de la corrupción. Alternativas para atacar la corrupción en Bogotá. Tenemos como invitados a Daniel Rojas Medellín de la Colombia Humana, a Diego Lacerna del Combo 2600 y de la Alianza Verde, y a Joana Gómez de Somos Ciudadanos. Es un tema muy transversal, principalmente porque se ve que no hay una continuidad en los procesos tanto de gestión administrativa como de continuidad de los proyectos. O sea, se ve que en los últimos 4 periodos de alcaldía esa continuidad ha devenido en corrupción, y eso se ha traducido en desconfianza de la ciudadanía hacia las entidades públicas y hacia la política general. Lo que suscita este debate inicialmente son 4 preguntas que tienen que ver con estos mismos temas y que los 2 expositores resolverán en el transcurso de la conversación. La idea es hacer un diálogo un poco más abierto, un poco más cercano a la gente y menos acartonado. Al final de la sesión inicial o las intervenciones de los participantes y de las preguntas iniciales, las personas que estén en el público pues podrán hacer preguntas y ahí empezaremos a generar un diálogo un poquito más abierto. Bueno, yo... Listo. Gracias, Pipe, muy buenas noches a todas y a todos que nos están acompañando. Tenemos problema técnico ya. Que nos están acompañando esta noche. De nuevo, pues bienvenidos Daniel y Diego, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces, como decía Felipe, vamos a hablar un poquito acerca de la corrupción en Bogotá. Entonces, yo les quisiera preguntar, digamos que miremos la vida en retrospectiva y tal vez nos cuenten lo más importante de las últimas administraciones con respecto a ese tema. Entonces, Diego, por favor, tú comienzas primero. Bueno, pues lo más importante, lo más notorio, creo es pues la trágica experiencia del carrusel de la contratación con Samuel Moreno, y cómo pues ahí no hubo ninguna diferenciación política de nada, ni a la hora de robar Polo, Opción Ciudadana, Cambio Radical, todos dan lo mismo. Y ese, digamos, así como hay gente honesta, yo creo, en todos los partidos, pues ahí se demostró que a la hora de robar pues también se cruzan las barreras ideológicas, y cómo es de vulnerable el sistema también, porque el contralor acabó en la cárcel, el personero acabó en la cárcel, la misma gente dentro de la administración, más allá del alcalde, la directora del IDU, pues los concejales, el secretario de salud, bueno, un reguero. Y Bogotá todavía no se recupera de esa experiencia. Nosotros seguimos en una onda de pesimismo, de mala leche con la ciudad, que no era así antes de Samuel. Bogotá venía en el primer gobierno de Peñalosa, en el segundo de Mocus, en el primero de Lucho, venía en una onda optimista. Y después de ese incidente del carrusel de la contratación, pues quedamos en un bache emocional salvaje. Y además, pues no hemos solo visto lo permeable que es toda la institucionalidad de la corrupción, sino pues lo ridícula que es la justicia, porque de estos tipos solo quedan Iván Moreno y Samuel Moreno presos. De resto, en estos días soltaron a Julio Gómez, antes habían soltado a los Nule, los concejales ya están todos sueltos, Hipólito Moreno, que lo dejaron irse a la casa por cárcel porque se iba a morir, pues él nunca acabó yendo a la cárcel. Andrés Camacho Casado está viviendo en Miami, y pues digamos, esas cosas que le frustran a todos los colombianos tanto de la corrupción, que es que los ladrones de cuello blanco nunca pagan, pues están perfectamente ejemplificados en el caso del carrusel de la contratación. Entonces, pues no entiendo exactamente qué querías decir por importante, pero yo sí creo que cuando los bogotanos pensamos en corrupción, lo primero que se viene a la mente, por su magnitud, por lo duro que fue, pues verse traicionado así por la gente que se supone que está defendiendo los intereses de la ciudadanía,
pues ese incidente, no sé, ese fenómeno del carrusel de la contratación, que además no estoy seguro que si volviéramos a elegir un alcalde así de cleptómano como Samuel Moreno, Bogotá pudiera como resistirlo. Yo creo que si elegimos otro bandido de esa categoría y va al consejo y empieza a buscar los mismos chanchullos con los concejales que hoy día, pues vuelve a pasar, y con el contralor, no, yo no sé nada del personero, la verdad, pero creo que no hemos reaccionado frente a esa tragedia para evitar que vuelva a suceder. Listo, Diego, muchas gracias. Daniel, ¿qué te gustaría agregar? Bueno, yo, ante todo, las buenas noches para todas y para todos, y honrado de estar en este escenario con mi buen amigo Diego y contigo hablando de este tema pues importante para la ciudad y a nivel nacional. Digamos, creo que el tema de la corrupción empieza a encontrar una agenda o a abrir una agenda importante en la ciudadanía. Yo agregaría algo, y es que creo que más allá, si bien el carrusel de la contratación en la alcaldía de Samuel Moreno llamó la atención de todos los medios de comunicación, por ende llama la atención de casi todos los sectores de la ciudadanía, la corrupción se anida en un aspecto más general que incluso traspasa las fronteras de la ciudad y está arraigado explícitamente al modelo económico. Y si puedo explicarlo, se me hace un tiempito para explicarlo, porque siento o creo que, y esto lo desarrolla mejor Stiglitz en un libro que se llama El precio de la desigualdad, las economías que dependen exclusivamente de las rentas, o las economías rentísticas, están correlacionadas con altos índices de corrupción, y las rentas no son otra cosa que la utilidad derivada de única y exclusivamente la propiedad del factor de producción, en este caso las rentas del Estado. Cuando el modelo permite que inversionistas o inversores privados vean en el Estado la posibilidad de extraer rentas, ahí ya hay una puerta abierta para que exista corrupción, y eso traspasa todas las administraciones en Bogotá y a nivel local en todo el país. Un estudio de la MOE, yo lo tenía por aquí en mi celular, determinaba que es más rentable para cualquier inversionista invertir en una campaña electoral que incluso en bonos del tesoro, que incluso en bitcoins. Acá está, el estudio se llama, les voy a decir exactamente, Democracias Empeñadas. Y entonces la rentabilidad para donar a campañas políticas en comparación a otras actividades económicas, la rentabilidad de invertir en un CDT es del 6.5%, de invertir en bonos del tesoro 7.2%, de invertir en la bolsa en general 12%, en bitcoins para 2018 1.400%, pero invertir en una campaña electoral 3.741%. Es la MOE. Y no solamente una campaña de izquierda o derecha, no, eso no tiene ideología, porque ahí sí tiene razón Diego, o le hallo toda la razón a Diego. Eso no tiene que ver en el carrusel de la contratación, gente de la U, gente del Polo, gente del Partido Liberal, no es cuestión de ideología, es que el modelo permite que invertir en una campaña electoral sea rentable para cualquier inversionista, para que extraigan rentas del Estado, y entonces abre la puerta a que la corrupción pues permee todos los sectores o los recursos públicos. Y en ese sentido, yendo digamos de lo general a lo puntual, Bogotá no es la excepción, y deja abierta incluso la posibilidad de que, en virtud del decreto 1421, las alcaldías locales sean una fuga de recursos públicos
en la que los rentistas ven una mina de oro. Añadiría que el hecho también de que el modelo permita que sean los consejos, en el caso de Bogotá, el Consejo de Bogotá, la elección de los órganos de control, pues crea la maquinaria perfecta para que el carrusel de la contratación que bien describió Diego se reedite en administración tras administración, claro, con bemoles, digamos, no de una forma tan abierta, descarada y grosera como en la administración de Moreno, pero se reedite. Y insisto, porque la corrupción creo que no tiene ideología. Alguien decía, existe en Bogotá el partido de la corrupción, que encuentra lo que nosotros queríamos entre el sector alternativo, encuentra un acuerdo sobre lo fundamental, un acuerdo sobre el negocio. Y entonces el negocio se encadena con el Consejo de Bogotá, con los órganos de control y con la administración. Y bueno, creo que tendremos tiempo para desarrollar eso, pero yo añadiría simplemente a lo que acaba de decir Diego eso, digamos, que si bien el carrusel de la contratación es lo más visible en términos de corrupción que hemos visto en la Bogotá contemporánea, hay algo muchísimo más grave, y es por dónde entra la corrupción en Bogotá. Y entonces ahí habría que entrar a examinar el mismo modelo que nos implica pues lo ya antes dicho. Muchas gracias, Daniel. Entonces yo pienso que acabas de mencionar un punto muy importante que íbamos a discutir esta noche, ¿no? Y es esa relación que hay entre lo privado y lo público para que se dé el fenómeno de la corrupción. Como el objetivo de esta charla es plantear alternativas o ver qué retos tenemos enfrente de nosotros, entonces le preguntaría a Diego qué se podría hacer o qué planteas tú. ¿Qué crees? ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Bueno, Daniel se adelantó un poquito al tema que yo creo es central acá en esta discusión de la corrupción. Y es el tema de la financiación de las campañas políticas. Yo realmente creo que si la consulta anticorrupción, si pudiéramos hacer una consulta anticorrupción de verdad trascendental, que hiciera una diferencia grande en cómo funciona el sistema político y pues todo este mercado de la corrupción en Colombia, sería eso. Es saber exactamente quién y cuánta plata le pone a los candidatos a cargos de elección popular. Hoy en día eso en Colombia es un chiste, ¿sí? Los candidatos que quieren reportar sus gastos juiciosos tienen un montón de complicaciones. Por ejemplo, si, no sé, estamos repartiendo volantes para la campaña del candidato X, ¿sí? Y compramos pues ahí debajo del puente unas empanadas y unas gaseosas, ¿sí? Si tú no tienes una factura para reportar ese gasto, en teoría te pueden sancionar, porque tú tienes que abrir una cuenta única de campaña, tienes que reportar, hey, yo metí 100 millones de pesos en la cuenta única de campaña, y tienes que reportar pues cada uno de los gastos de los 100 millones de pesos. Y si el día de mañana dicen, mejor dicho, al final de la campaña dices, me quedaron 2 millones de pesos, pues tienes que mostrar exactamente cómo llegaste a ese nivel. Y si dices, yo me gasté, no sé, 200.000 pesos en empanadas y gaseosa en la calle, y dice, pues, y muéstrame un comprobante. Y no es un comprobante la anotación de la señora que vende las empanadas, pues es un gasto con NIT, una factura normal. Y pues imagínate, eso, te pongo el caso de las empanadas y de la gaseosa, pero hay N.000 casos de eso, ¿sí? Los taxis, ¿sí? En una campaña, pues ¿cuántos taxis no usa uno? ¿Quién le da un recibo, pues una factura en un taxi? Entonces, digamos, si uno quiere hacer el ejercicio juicioso, le toca meterse en todos esos líos de ver cómo reporta esos gastos que son totalmente legítimos. Pero la alternativa, que es lo que hacen la gran mayoría de los políticos corruptos en Colombia, es que dicen, yo en esta campaña me gasté 10 millones de pesos, en esta campaña al Senado me gasté 10 millones de pesos, ¿sí? Y
fuente de esos 10 millones de pesos, mi tío. Mi tío me quiere a mí mucho y me donó 10 millones de pesos para mi campaña. ¿Y en qué se los gastó? Le pagué 5 millones de pesos a una secretaria y 5 millones de pesos a un asesor. Y nadie hace la veeduría de decir, señor, usted señor Musa Besaile, ¿sí? Sacó 70.000 votos alrededor de Colombia, ¿cómo se gastó 10 millones de pesos? ¿Sí? Nadie hace esa veeduría. En teoría eso lo debería hacer el Consejo Nacional Electoral, pero pues, todos nosotros sabemos que el Consejo Nacional Electoral es una entidad como pseudojudicial que está elegida por los mismos partidos políticos. Entonces, a ninguno de esos susodichos magistrados pues les interesa ponerse a perseguir a los políticos de los propios partidos que los eligieron allá. Entonces, yo los invito a todos ustedes que se metan a Cuentas Claras a ver los reportes de ingresos y gastos de campaña de los senadores, de los concejales, de los alcaldes. Todos tenemos la obligación de reportar eso, pero mírenlo con un ojo crítico. ¿Ustedes de verdad creen que estos señores se gastaron esa plata? No en estas de 2018, sino en las anteriores, el senador que más gastos había reportado, adivinen quién era. Jorge Enrique Robledo. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que de verdad Jorge Enrique Robledo fue el candidato que más plata se gastó en las elecciones? Por supuesto que no. Lo que pasa es que el señor, a diferencia de otro pocotón de gente, pues se siente y reporta sus... Y yo, digamos, yo no soy hincha Robledo, nada que ver, pero pues el señor se sienta y hace un reporte juicioso de los gastos porque pues cree en la legitimidad de ese proceso. Entonces, digamos, mientras eso siga funcionando así, pues va a seguir pasando lo que describía Daniel. Mire, yo, empresario interesado en la contratación pública, le pongo un monto muy grande de plata a un senador, a un concejal, a un gobernador en campaña, y le digo, hermano, cuando usted salga elegido, usted me paga una tasa de retorno de tanto con este contrato que es el que me interesa a mí. Y pues digamos, eso es una lucha para todas las democracias, tratar de identificar esos gastos, digamos, de dónde viene esa plata y qué compromisos adquiere el candidato recibiendo esa plata. Eso es un problema en Francia, en Finlandia, en Estados Unidos, en todos lados. Es difícil hacer eso. Pero el primer paso para avanzar allá es por lo menos uno saber quién le está poniendo la plata. En Estados Unidos no hay topes electorales. Tú en una campaña al Senado, a la Cámara de Representantes, a la presidencia, te puedes gastar toda la plata que quieres. Y digamos, te pone plata las farmacéuticas, las compañías de gaseosas, un poco de gente, obviamente esperando que tú les ayudes una vez estás elegido. Pero por lo menos para los electores es evidente, pues tú qué compromisos estás adquiriendo durante la campaña. Pero acá en Colombia ni siquiera tenemos eso. Una discusión de segundo nivel es si restringimos la clase de compromisos que puede adquirir un candidato en campaña. Pero para eso por lo menos necesitamos saber de dónde está saliendo la plata. Y en Colombia estamos lejos de esa vaina. Lejos. Nosotros nos la pasamos hablando de reformas políticas. ¿Y cuándo han oído ustedes que hablemos de una mejor vigilancia de la gente que hace pues financiación de campañas? Entonces, el señor como Robledo, como pues los políticos con que trabajamos nosotros, que reporta absolutamente todo, lo joden por unas nimiedades que ustedes no se imaginan. De verdad, recibo las empanadas, no les exagero, y les dicen, yo no le puedo hacer su reposición de votos si usted no me justifique ese gasto. Y entonces, pues para mí que la reposición de votos son 250 millones de pesos o algo así, y con eso cuento para hacer mi próxima campaña, pues miércoles me ponen a parir piñas para poder legitimar el gasto de 150.000 pesos en empanadas. ¿Cuándo? Si simplemente hubiera dicho, yo no me gasté 300 millones de pesos en campaña, sino me gasté 10, como hacen todos los otros tipos, pues no tendría absolutamente ningún problema en que me repusieran eso. Entonces, para redondear ahí, creo que el primer gran reto que tenemos es visibilizar las donaciones de campaña y hacer una veeduría muy juiciosa de eso. Eso es inclusive más importante que tener topes. Si uno tiene
claridad sobre quién es la gente que está poniendo la plata, pues que se gasten más o se gasten menos es secundario. Pero si uno no sabe los representantes, la gente que llega a cargos de elección popular, exactamente a quién está representando, que en parte importante son sus financiadores, pues estamos a ciegas, no vamos a poder identificar qué es lo que llegan allá a hacer, porque pues los políticos frecuentemente, o una clase de políticos en general, representan más a sus financiadores que a sus electores. Listo, Diego, muchísimas gracias. Daniel, ¿tú qué opinas? Bueno, la pregunta es, si mal no recuerdo, es cuál sería entonces la solución, ¿verdad? Es que yo creo que, y coincido con Diego en el diagnóstico, dado que, pues, ya por lo que él ha expuesto, pues es evidente que aquel que invierte espera una tasa de retorno. Pero si uno se pone a pensar en nuestro esquema de democracia representativa, la naturaleza de ese modelo es que a ti te elige una porción de la ciudadanía que espera que represente sus intereses. Pero si hacerse elegir depende de la cantidad de dinero que tienes que tener para poder pagar una campaña y competir con el Musa y con todos estos señores que consiguen estos financiadores millonarios, pues ahí mismo ya hay un error, hay una falla en el mercado, ya hay una falla en el modelo, y es que hay una barrera al ingreso. Es decir, ya no podríamos hablar de un sistema democrático. O sea, si el líder popular de esta localidad, Santa Fe, tiene el apoyo popular de la gente, representa sus causas en el esquema del modelo de la democracia representativa, tiene el apoyo de la gente, pero no tiene la plata, y entonces tiene que buscarse el financiador, que da la buena explicación que da Diego. Ese financiador mete un billete pero espera un retorno, es decir, yo lo financio, pero mijo, cuando esté allá se porta bien con mi negocio, ¿no? Porque es que entonces, y si ya tiene esa condición, y si él dice no me gusta esa condición, entonces no tiene cómo competir porque no tiene la plata, pues entonces no estamos hablando de ningún sistema democrático. Estamos hablando que, insisto, como dije en la primera intervención, estamos hablando que estamos en un modelo per se corrupto, desde su concepción corrupto. Ahora bien, esa es la concepción. Ahora miremos lo que nos convoca en este auditorio, y es la corrupción en Bogotá cuando llegan al poder. Si ya estuvo condicionada la llegada al poder, que no es el poder, a la administración, de un previo contrato con tu financiador, pues ya tienes que desarrollar no el programa o el apoyo popular que obtuviste de quienes te votaron, sino el contrato que tienes con tus financiadores. ¿Cuál es la solución entonces? A mi modo de ver, no es difícil de sacársela, no hay que pues quemarse los sesos. Las campañas electorales deben ser financiadas por el Estado y no se debe permitir la financiación privada de las campañas electorales, por un principio básico, que es el que acabamos de decir acá, y es que el que invierte espera una utilidad. Entonces, en los Estados Unidos, al señor que se va a lanzar lo financia la farmacéutica, digamos que todo el mundo sabe que lo financia la industria farmacéutica, pero con mucho billete, le llega a todo o a la mayoría de la población, versus el que está representando a los pacientes, a las víctimas del sistema de la salud, que no tienen plata, pero está representando sus intereses. Pues gana uno y el otro no gana. ¿Eso es democracia? Eso no es democracia. Eso ya estamos, el sistema nace corrupto. Si la financiación es estatal, ¿cómo compiten los candidatos? Pues con apoyo popular, con propuestas. Tienes la misma financiación que el otro. Propongan, convenzan.
yo creo que partiendo de esa diferenciación podríamos empezar a encontrar soluciones, no para que la corrupción desaparezca, pero sí para que la administración pública no esté tan sometida a la corrupción, como en el caso de Bogotá. Quienes invierten en las campañas a la alcaldía de Bogotá son en su gran mayoría empresarios de la construcción. Esperan, dado ya un negocio que es famoso, no solo en Bogotá, casi en todo el país, que por una decisión administrativa se ganen una millonada de plata. Sencillo. O sea, para eso no hay que quemarse los sesos. Para entenderlo no hay que quemarse los sesos. Si la financiación a las campañas a la alcaldía de Bogotá son estas, y se prohíbe rotundamente la financiación de estos empresarios a las campañas de la alcaldía, y se hace una financiación estatal en igualdad de condiciones, ¿qué les toca a los candidatos? Pues convencer con propuestas. ¿Y qué vencen? Las propuestas. Ahora, para cerrar, creo que si bien hay que hacer una rigurosa observancia y fiscalización de las cuentas que presentan los candidatos que se presentan a corporaciones públicas, es importante también hacer una revisión de los actos administrativos, de los decretos, de los proyectos o los acuerdos distritales, de quienes elegimos, ya no para fiscalizar las cuentas que presentan para cuando son candidatos, sino para fiscalizar su trayectoria como representantes de la sociedad, y sobre eso plantear en estas nuevas elecciones quiénes merecerían entonces un apoyo popular, es decir, hacer un muro de la infamia. Es que en el Consejo de Bogotá hay un montón de personajes que se la pasan en medios de comunicación, en redes sociales, siendo adalides de la moral y de la ética, pero allá en las discusiones propias donde se toman las decisiones, pues actúan totalmente en contravía de lo que nos dicen. Y yo creo que sobre eso también hay que hacer un ejercicio ciudadano de fiscalización, porque es que es increíble pues que nosotros creo que también hace parte de nuestra cultura política, y es que creemos que tenemos que tomar una buena decisión a la hora de elegir el alcalde o a la hora de elegir el presidente, pero que a la hora de elegir concejales, congresistas o a nuestros representantes para que hagan el control político, eso ya no es tan importante, ¿no? La gente ni siquiera conoce quiénes son sus ediles en su localidad, ni siquiera conoce cuál es su localidad, y creo que también hay que trabajar mucho en un ejercicio de cultura política local, territorial, pues para también generar procesos de lucha contra la corrupción desde el territorio y desde lo local. Muchas gracias, Daniel. Interesante los planteamientos que acabas de hacer. Sin embargo, yo quisiera preguntarles, porque estamos a un año electoral, ¿no? Y pues digamos que la implementación de eso que acabas de proponer pues tomaría mucho más tiempo. Entonces les quisiera preguntar a ambos, a corto plazo, ¿ustedes qué consideran que serían las alternativas más viables? Bueno, entonces un par de comentarios sobre lo que dijo Daniel. El primero es que creo que yo no diría que cualquier persona que aporta una campaña está haciendo una inversión esperando pues una rentabilidad. Siento que pues así como hay grupos distintos de la sociedad que votan por un candidato para que represente sus intereses, pues hay sectores económicos que también apoyan un candidato para que represente sus intereses. Y eso no es ilegítimo, no es inmoral. Lo que es inmoral es hacer eso en contra de la ley, ¿sí? Mejor dicho, que a mí por financiarle la campaña a un senador, no me den la construcción de una vía
porque soy el mejor para hacerla, sino pues porque amañaron la licitación para que me la ganara yo y ese es el pago de la donación. Eso es lo que está mal y eso es lo que es corrupción. Pero, pues, pucha, si a mí me apoyan en campaña los azucareros, ¿sí? Pues yo llego al Congreso y defiendo que haya aranceles para que no me importen azúcar más barata de otro lado. Yo no creo que eso sea ilegítimo, que es exactamente lo mismo que cuando a mí me apoyan pues FECODE en la campaña y yo salgo elegido y defiendo los intereses de FECODE. Entonces, creo que es una precisión la diferencia entre pues que no necesariamente la gente que financia campañas pues está buscando hacer algo ilegal, entre otras porque no hay un solo político en Colombia que haya salido elegido a algo sin recibir plata, ¿sí? Y esa generalización de recibir plata de financiadores privados y esa generalización de que todos los políticos son bandidos, pues creo que por lo menos los que estamos en este salón ya la superamos hace rato. Hay una gente que está ahí porque cree en el servicio público y ha hecho unos sacrificios importantes en su vida para servirle al país y esa gente también recibe financiación privada. Entonces, esa diferenciación me parece que es clave. Lo segundo, yo estoy de acuerdo con Daniel, digamos, la financiación pública de las campañas es el ideal. Yo no sé si eso se aplique en algún lugar del mundo, pero hagan un momento el ejercicio de imaginarse lo que sería aplicar eso en Colombia, ¿sí? ¿Cuántos candidatos al Senado hay? Si cada partido tiene 104 candidatos, ¿sí? Solo al Senado son, pues, ¿qué? 1.500 candidatos al Senado, ¿sí? Ahora hagan el ejercicio en Cámara. ¿Cuántos hay en Cámara? ¿Cuántos concejales? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántos diputados? Mejor dicho, la chequera de qué estado aguanta la financiación de esas campañas. Eso, digamos, suena bien en la discusión, pero en la práctica es muy difícil de aterrizar. Entonces, creo que la discusión, y para allá la llevas tú, es cómo podemos ir avanzando. Digamos que ese es el ideal, cómo podemos ir avanzando hacia allá mientras tanto. Y la verdad es que este año pues es época electoral y el sistema no ha cambiado y no va a cambiar de aquí a las elecciones y nos vamos a enfrentar a exactamente el mismo fenómeno que yo acabé de describir, y es que hay un 5% de los candidatos que hacen el ejercicio rigurosamente, que dicen de dónde salió su plata, que dicen cómo se la gastaron, y una cantidad de candidatos que se inventan un cuento. Yo creo que lo único que podemos mejorar en ese tema de financiación de campañas en esta vez es que haya una ciudadanía más activa y que diga. Se supone que, por lo menos en el Partido Verde, creo que esas reglamentaciones varían por partido, pero se supone que uno se puede demorar máximo una semana para reportar un gasto que hizo en campaña en cuentas claras. Entonces, uno como ciudadano se puede ir metiendo en cuentas claras e ir viendo cómo los candidatos pues van reportando sus ingresos y sus gastos. Y uno como ciudadano igualmente pues puede ver como, mire, este señor está haciendo un reporte más o menos sensato de lo que se debería estar gastando un candidato, o este tipo no ha reportado absolutamente nada y estamos a 3 días de las elecciones. Yo creo que eso da una señal de qué tan juiciosa es la gente, de qué tan juiciosos son los candidatos con ese tema. Hay gente que por desgreño y no por corrupción no lo hace. Por ejemplo, El Tiempo sacó estas elecciones un reportaje después de las elecciones, como 15 días después de las elecciones, contando los representantes a la Cámara por Bogotá que habían puesto en cuentas claras. Y 2 semanas de las elecciones, pues David Racero, que es un amigo que tenemos en común, que yo creo que es un tipo perfectamente sano, legítimo, pues no había reportado esos gastos. Yo no creo que es porque estuviera haciendo un error, sino porque, pucha, hay una gente que tiene unos equipos pues más organizados en campaña para reportar eso o no. Pero creo que por transparencia y por organización, uno como candidato tiene que hacer ese compromiso. Tiene que ir contando a través de toda la campaña y por supuesto después, de dónde está saliendo la plata y cómo se la está gastando. Y que los ciudadanos tenemos la obligación de hacerle ese seguimiento a los candidatos que estamos apoyando. Yo creo que eso, ni siquiera nosotros que estamos los más comprometidos, que estamos acá un miércoles por la noche, hacemos ese ejercicio. Alguna vez me encontré una candidata, mira, yo pues voy a un programa de radio, ustedes conocen a los candidatos del Mira, en general son como lo más juicioso y organizado que hay en eso, y le dije en la entrevista, mire, ella es la representante actual a la Cámara por Mira en Bogotá. Le dije, mire, Irma, creo que es que se llama, ¿usted sabe? No.
estamos a una semana de las elecciones y usted ha reportado gastos por 180.000 pesos. Eso, pues, digamos, no es serio, y yo no la estoy acusando de ser corrupta, pero yo como ciudadano común y corriente tengo derecho, antes de tomar la decisión de por quién voy a votar, de mirar usted dónde está sacando su plata y cómo se la está gastando. Entonces, espero haberte contestado la pregunta. No podemos esperar nada de reformas legales para esto. Lo que podemos esperar es como una actitud más activa de la ciudadanía en ponerle atención al tema de los gastos. Y lo de las reformas legales será una batalla larga que ojalá alcancemos a ver a nuestras vidas, pero creo que es un poco como el Metro de Bogotá, una de esas promesas aplazadas y aplazadas. Muchas gracias, Diego. Dani. Gracias. No, la primera aclaración es que yo no he dicho acá que todos los políticos son corruptos. Yo lo que sí me sostengo es que el modelo es per se corrupto, o que abre la puerta a la corrupción y la abre de par en par, digamos. Que hay políticos honestos, pues claro que lo hay. Casi siempre pierden, además por virtudes del modelo. Pero que todos los políticos sean corruptos, no. Ahora, sí me sostengo en el 10. La lógica racional del inversor es: inviertes y esperas una rentabilidad. Ahora, que la rentabilidad la esperes en bruto, en pesos, o que esperes una rentabilidad social, o que esperes una rentabilidad en términos de fortalecimiento de la democracia, bueno, eso ya depende de cada quien, ¿sí? Pero no es comparable el señor de Amarillo Constructores con los maestros de FECODE. Pues porque es que los maestros de FECODE están agremiados en torno a la defensa de un derecho, que es el derecho a la educación. El señor de Amarillo pues es un empresario respetable. Es un empresario, está en función de la utilidad de su billete. Ahí hay una diferencia enorme. Ahora, yo sí creo que la historia la construyen los pueblos, y la gente y la ciudadanía tienen un rol activo en la construcción colectiva de la democracia. Pero nosotros elegimos unos representantes para que tengan unas responsabilidades políticas, y no podemos desligarlos de esas responsabilidades. Y entonces, si bien nosotros tenemos que hacerle un seguimiento a las cuentas que presentan nuestros candidatos, hay que hacerlo y hay que preocuparnos como ciudadanos por eso, también hay que exigir la ejecución de los recursos públicos con transparencia. Porque es que si el candidato o candidata ya me está presentando o ya me está dando sospechas por los reportes que hace, pues imagínatelo ejecutando, ¿sí? Y está en la ejecución de los recursos públicos, pues la mayor fuga, es decir, el grueso de la corrupción. Si es corrupto usted hacerle trampa a las veedurías y a los órganos con lo que reportan en sus cuentas, pues más corrupto aún es la forma oscura en la que usted ejecute los recursos públicos. Alguien decía, los recursos públicos son sagrados. Y entonces, con la plata de todos los contribuyentes, mis ejecuciones están dirigidas a favorecer y a multiplicar la fortuna del señor dueño de Amarillo Constructores, en detrimento de la sociedad, en detrimento de la gente, de los vecinos de un sector, de las sociedades, de los niños, de los abuelos, de la gente, pues eso no es comparable con un candidato que no reporta a tiempo sus cuentas de campaña. Yo no estoy excusando aquí a nadie. Claro, hay que hacerlo y hay que exigirles. Pero hay un abismo gigante entre aquel que llega financiado por un empresario para con una firma en un decreto volverlo millonario, a aquel que se le olvidó o que se demoró en reportar 150.000 pesos, sin justificarlo a ninguno. Pero si hay un abismo gigante.
Ahora bien, lo de la financiación estatal de las campañas. En esencia, el modelo colombiano apunta allí, ¿no? Con la reposición de votos. Que dice, te gastaste tanta plata, conseguiste tantos votos, me reportas y eso te lo devuelvo. En esencia funciona así. La cuestión y ahí estoy totalmente de acuerdo con Diego, en la trampa que se introduce en el momento de decir yo no reporto las empanadas ni los tamales, sino reporto al asistente y a la secretaria. Pero insisto, hay que ponerle la lupa fundamentalmente es a los recursos públicos que se desvían por cuenta de gobernantes que llegan financiados por unas corporaciones con claros intereses económicos. Plan Nacional de Desarrollo, Gabinete Ministerial de Iván Duque, las corporaciones. Claro, si porque pusiste el ejemplo de las azucareras, y entonces desde una óptica, ¿no? Desde la óptica de decir vamos a proteger la protección nacional de azúcar frente a la protección foránea de azúcar, claro, está perfectamente bien, pero con toda certeza le digo, una azucarera le mete plata a una campaña presidencial para que pase lo que está pasando con Santos, con Duque y con Uribe. El plan de desarrollo de Duque parece el de Santos 3. Permitirle apropiarse de baldíos para grandes extensiones de monocultivo en detrimento de la gente de Candelaria Valle que no tiene agua, porque el agua se está yendo para los cultivos de caña de azúcar, ni siquiera para producir azúcar, para producir etanol, perjudicando no solamente a las comunidades que se quedan sin agua, sino además la tierra, que se vuelve inservible para cultivar otro tipo de alimentos. Y entonces los señores están invirtiendo para proteger la industria nacional y para generar empleo, carreta. Están invirtiendo en unas campañas presidenciales para que les den el negocio en detrimento de los derechos de la gente. Entonces, es un ejemplo que es un ejemplo incluso que nos serviría para ratificar la necesidad de desprender el negocio privado, insisto, como lo decía Stiglitz, de cazadores de rentas, de empresarios que se acostumbraron a vivir de la renta del Estado y no de ser productivos, y cuando se vuelven rentísticos no generan empleo. Eso también está más que comprobado. Cazadores de rentas cuyo negocio está en financiar campañas presidenciales o a las alcaldías o a las gobernaciones para obtener una rentabilidad, en su gran mayoría de veces una rentabilidad monetaria, porque insisto, claro, hay quienes dicen, gremios como FECODE, como el ejemplo que pone Diego, que pueden estar apoyando cualquier otro tipo de campaña esperando una rentabilidad social, que también es legítimo, que creo que incluso es más legítimo, pero que también hay que guardar las proporciones, porque una cosa es esperar un retorno social y otra cosa es esperar un retorno en términos monetarios por simplemente tener la rúbrica de un alcalde o de un gobernador de turno. Listo, muchas gracias, Daniel. Quisiera escuchar de pronto alguna pregunta del auditorio que le quieran hacer a los panelistas. Bien. Buenas noches, gracias a Felipe y a los panelistas por este escenario. Me gustaría usar este micrófono para que nos alcancen a escuchar a la gente que está viendo en vivo. Si podemos conversar.